tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar conectados a través de este medio en una nueva entrevista a 100 años de la llegada de la radio a México, 100 entrevistas que ofrece la Academia Mexicana de la Radio. Afortunadamente la radio le da cabida a todo el mundo, a todas las ideas, a todas las formas de pensar, a todos los temas, a lo que usted guste. Y en esta ocasión a mí me da muchísimo gusto presentarles de verdad a toda una personalidad de la radio y de los medios de comunicación. Actor, pues la profesión importante la voy a decir al final. Actor, conductor, guionista, porque hace su guión del programa de radio y un guión muy, muy bien hecho. Una persona que ha viajado por todo el mundo, que lo pueden ver o lo han visto en cualquier cantidad de canales de televisión. TV Azteca, Televisa, Univisión, Telemundo, History Channel, Discovery Channel. Hay nada más, ¿eh? Y es una persona que cada programa nos da una tranquilidad y nos da un sentimiento y nos da unas ganas de vivir, una esperanza, que por eso está entre los 100 elegidos de la Academia Mexicana de la Radio para conversar con nosotros. ¿De quién hablo? Pues nada más y nada menos que del padre José de Jesús Aguilar. Padre, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Cuauhtémoc, no solamente verte, sino también escucharte, porque podía haber una fotografía, pero sin el diálogo no hay comunicación y es maravilloso entrar en comunicación. Gracias, padre. La verdad, cuando escucha uno de tus programas, cuando ve todo lo que has hecho en los medios de comunicación, yo me quedo impactado porque me pregunto, ¿a qué hora el padre hace todo eso? La verdad, distribuyes muy bien tu tiempo para todo y sobre todo la labor más importante, que es el sacerdocio. Pero primero, padre, creo que tú estabas elegido por Dios, así lo digo, para ser famoso, porque tú salías en programas de televisión de niños, ¿cierto o falso, padre? Sí, pero mira, yo creo que la fama no tiene que ver con que tengas una cámara al frente, sino tiene que ver con muchísimas otras cosas que implican la constancia, la creatividad, el buen trato con la gente, el tener ciertos temas interesantes y sobre todo, digamos, esto te podría llevar a una fama positiva porque lamentablemente en nuestro tiempo hay personas famosas, pero porque son líderes de narcos, porque son líderes de mafias, y me parece que este tipo de fama no es de ninguna manera positiva. La fama no es otra cosa sino que la gente te conozca, que seas conocido por muchas personas, pero ¿por qué eres conocido? Esa es la gran diferencia. Yo creo que más bien yo nací para ser yo mismo, yo nací para enfrentar los retos que la vida me fuera poniendo y nací sobre todo para hacer mi propio camino. De tal manera que a lo largo de la vida yo he tratado de ir siendo yo mismo, sin imitar, sin repetir caminos de otras personas, admirándolos, eso sí, tomando algunos elementos, pero sobre todo siendo yo mismo y con la inquietud de abarcar muchos espacios de la vida, porque yo no sé por qué la gente solamente toma una línea en la vida cuando la vida puede tener muchas oportunidades. Como tú lo mencionabas, estuve en la televisión, estuve también en el ballet de Amalia Hernández, soy mago también, soy escritor, soy guionista de cine, soy actor, soy productor y todo lo que se puede hacer. Incluso soy paracaidista cuando me he aventado del paracaídas y todo lo que sea, porque la vida, insisto, te da muchísimas facetas que tienes que aprovechar. Totalmente de acuerdo contigo, padre, con la fama. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en esta cuestión de la radio, que es uno de los medios que tú manejas extraordinariamente bien, padre, vamos a recordar cuando eras pequeño, ¿qué programas o qué estaciones de radio escuchabas en tu niñez, padre? Bueno, como niño tú no tenías derecho a moverle al botoncito de la radio. En la casa había papá y mamá y ellos eran los que primero decidían qué se escuchaba en la radio y después qué se veía en la televisión, porque además no había muchos canales. Pero de la radio me acuerdo, no sé qué estación sería, me imagino que sería la XCW, pero yo me acuerdo que nos levantaban y se escuchaba La Hora del Granjero, un pedacito de ese programa. Me acuerdo que había algo de noticias y también me acuerdo que escuchábamos todos los días una canción de Cricri. Te repito, no recuerdo qué estación era, pero esas imágenes mentales que la radio me llevaban estaban
La Hora del Granjero, estaba también la música de Cricri, estaba la Hora Nacional, la Hora XEQK, creo que la hora en la que iban dando cada minuto la hora. Y esto nos lo ponía mi mamá especialmente cuando se iba acercando ya la hora de salir a la escuela. Son las 7:54, 7:55, y esto era interesante. Y de vez en cuando mi papá especialmente ponía una estación de radio donde se escuchaba Chucho el Roto. Eso es lo que me acuerdo, y Calimán, eso es lo que me acuerdo como niño. Sí, Chucho el Roto pasaba por la XCW, padre. Y fueron muchísimos capítulos, muchísimos, muchísimos. Platícale a la gente, padre, ¿cuál fue tu primer contacto profesional? O sea, el tener ya un programa en la radio. Bueno, tengo que decir que no tener un programa, pero sí conducir de alguna manera un programa, fue a través de Radio Centro. Cuando estaba yo en la Catedral de México, se transmitía la misa a las 12 del mediodía y en muchas ocasiones la misa tiene momentos en blanco que la gente no está viendo. Es decir, la gente escucha, pero por ejemplo, cuando el cardenal se mueve de un lugar a otro, no hay nadie que vea, no había nadie que explique. Y entonces yo dije, tengo que ser los ojos de la gente que está escuchando. De tal manera que cuando eso pasaba, como un cronista, en este momento el señor cardenal se acerca al altar mayor, o viene en procesión, o están trayendo las ofrendas, etcétera, o bien en los espacios vacíos, como por ejemplo era durante la comunión que había un canto, pues yo le iba explicando a la gente alguna cosa. Así que fue en la 10:30 de AM Radio Centro cuando comencé. Pero en el año 2004 fue cuando ya me nombraron subdirector de radio y televisión y me abrieron las puertas en lo que era Reporte 98.5, que ahora es de Grupo Imagen, donde tuve un magnífico, un excelente productor que se llamaba Cuauhtémoc Miranda. Así que así es donde inicié ya un programa que todavía hasta ahora se sigue teniendo. Padre, el llevarle a la gente la homilía del fin de semana, las efemérides, el explicarle a la gente toda esta temática religiosa que bien lo haces tú. ¿Al principio te costó trabajo o fue sencillo o con qué trabas te encontraste? Mira, la experiencia personal, me imagino que de muchas personas en cuanto a lo religioso, era muy clara. Cuando yo iba el miércoles de ceniza a ponerme ceniza, ponte ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué está vestida la iglesia de morado? ¿Por qué no podemos comer carne? En la Semana Santa, ¿por qué las matracas? Esto es... Nunca, nunca me respondían en una forma clara y sencilla. Así que con esta experiencia de la gente que quiere saber, quiere conocer, tiene deseo de profundizar en algo, pero no hay nadie que te lo diga, los programas de radio iniciaron de esta manera. Vamos a responderle a la gente las inquietudes, las curiosidades que tiene y los elementos culturales que también le ayudarían a tener una cultura religiosa. De tal manera que por esta razón, y tú lo recordarás muy bien, el programa tenía distintas áreas. El área del santoral, porque hay que conocer a los héroes y heroínas de la iglesia, la parte de cultura y fe, que tenía que ver con las apariciones del Señor de Chalma o la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos, el Evangelio, pero contado en una forma sencilla, en cuento para los niños, una sección de preguntas y respuestas y otras cosas más que se fueron dando a lo largo del programa. Creo que todas estas cosas a la gente se le hacen interesantes y por supuesto cuando la gente empieza a preguntar también, ¿y qué es la Ouija? ¿Y qué es el espiritismo? ¿Y que si está bien el culto a la Santa Muerte? Es decir, lo que la gente quiere saber es lo que hay que responder. Si tú hablas de temas que a la gente no le importan, seguramente alguien se podría interesar, pero lo más seguro es que tengan siempre mayor respuesta los programas en los que estás respondiendo a la gente lo que quiere. Es decir, oferta y demanda. Padre, tú tuviste la fortuna de estudiar en el extranjero, incluso pasar parte de tu sacerdocio fuera de México. Me imagino que ahí también veías televisión, escuchabas radio. ¿Qué tanto es diferente a la radio o a lo que se escucha aquí en México?
Bueno, en primer lugar, decirle a la gente que yo nunca he estudiado comunicación, que lo que he aprendido ha sido de la vida diaria. Y exactamente lo mismo. Lo que la gente ve en otras partes del mundo es lo que le interesa. Y también presentado en una forma agradable, divertida, con colores, con buen ritmo, etcétera. Si esto no existe, el programa se te viene para abajo. Pero algo que me llamó mucho la atención fue en Italia la barra de los comerciales. Aquí en México estamos acostumbrados a que un programa te lo van cortando a cada momento para meter un comercial y otro y otro y otro, porque, pues como decía uno de los directivos de una televisora importante de México, decía, padre, ¿sabe qué es lo que la televisión es? A ver, dígame usted. Y me dijo, la televisión son comerciales y entre los comerciales algo de contenido, porque vivimos de los comerciales. Ah, caray. Bueno, eso a mí me hizo darme cuenta de que en muchas ocasiones no importaba tanto el contenido, sino venderle al patrocinador de determinados espacios con determinadas características, porque era un negocio la televisión. Pero lo que me llamó la atención en Italia es que los programas no tienen comerciales, no tienen comerciales. ¿Cómo pasan entonces los comerciales? Los pasan entre programa y programa. Y alguien diría, no, pues ya están fregados, porque si termina un programa, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se va a levantar por el sándwich, a ir al baño, por el refresco, lo que sea, y no van a ver los comerciales. Y esto es falso. Curiosamente, llegaba la barra de los comerciales y la gente se ponía a verlos. ¿Por qué? Divertidísimos, con muchísima creatividad, con muchísimo ritmo, de tal manera que la gente de un segmento a otro se la pasaba comentando los comerciales. Eso a mí se me hizo algo sumamente interesante. Has tenido la fortuna, padre, de estar en la televisión, de escribir, de salir incluso en películas, en telenovelas, si no me equivoco, 37 o más, ¿no, padre? Por ahí va el asunto de las telenovelas. ¿De qué te ha servido la radio para ingresar a esos medios o estar en esos instantes de generación de mensajes y de historias, padre? Pues mira, yo creo que son caminos totalmente distintos la radio y la televisión, porque la radio no se ve, la radio se escucha y se imagina, ¿no? En ese sentido me parece muy rica, muy maravillosa, porque permite que la mente pueda viajar. Y la televisión son sobre todo imágenes. Yo esto sí lo tuve que estudiar, la parte de actuación, aunque tenía ciertas bases, pero sí la tuve que estudiar porque la televisión exige otros elementos como ritmos, como saber manejar el chícharo. No es lo mismo tener una proyección cerca de la cámara que cuando estás muy lejos y tienes que utilizar todo el cuerpo. Cuando estás tan cerca, pues no, de preferencia no tienes que moverte mucho para no llamar la atención, etcétera. Pero lo que sí me di cuenta es que los guiones son muy valiosos. Cuando hay un guión, el programa de radio como que va por el camino que tiene que ir. Muchos programas, bueno, hay entrevistas, hay contenidos, pero el que está realizando el programa a veces ni siquiera sabe por dónde va a terminar el programa. Tus programas realmente son para todo público. O sea, cuando tú piensas en un contenido, lo puede escuchar desde el pequeñín hasta la abuelita y de ahí para todos, ¿no? ¿Realmente te ha costado trabajo eso o al principio fue difícil o cómo lo llevas? Mira, yo creo que cuando utilizas lenguaje sencillo, estás hablándole a todo mundo. Efectivamente, en el programa tengo algunos cuentos para niños, pero también pienso en los adultos que están escuchando o pongo ejemplos que viven los adultos. Y cuando hablo a adultos, también pienso que un niño podría entenderlo, porque si un niño lo entiende, ya lo entendió todo el mundo. Creo que este es un punto importante, tener un lenguaje claro, sencillo y directo. Si tú como sacerdote empiezas a hablar de, es que la teología epistemológica y la escatología, o empiezas a repetir lo que ya escuchaste del Evangelio, no estás utilizando un buen mensaje. Y sobre todo, a la gente le gusta escuchar historias. Si tú empiezas a hablar de una historia, ya capturaste a la gente.
Es mucho mejor hablar de una historia, de un cuento, de una anécdota, que hablar simple y sencillamente de temas totalmente amplios. Entonces, hablar de historias siempre será algo importante para atraer a la gente, por supuesto, historias interesantes y con una buena historia y un buen final. Sí, padre. Y creo que en esta época o en este tiempo, tanto tú como tu servidor hemos sido afortunados en cuanto a la tecnología. Estas nuevas plataformas, todas estas formas en las que puedes comunicarte con mucha gente. ¿Qué has hecho tú? Platícales a la gente que nos esté viendo y escuchando. ¿Cómo has diversificado esta forma de dar a conocer tus ideas? Bueno, en primer lugar, me gusta mucho escribir y tú sabes que para el cuento de cada domingo tenía que estar escribiendo y esos cuentos primero se hicieron en una forma muy sencilla en su producción, fingiendo voces, metiendo ejemplos, etcétera, efectos musicales. Poco a poquito, gracias a la técnica y a los distintos amigos y personas como tú que han ido ayudando, se han ido puliendo. Creo que ahí está la base, vuelvo a insistir. Pero fíjate que este problema que tuve hace algunos años en donde sentí que me moría porque nadie encontraba solución a un problema médico y yo estaba con más de 20 evacuaciones diarias, sin control, sin continencia, me hizo pensar lo siguiente, me estoy muriendo. Y un programa de radio o un cuento que a veces tardo en grabar tanto tiempo, pasa una vez en la radio y se acabó. ¿Qué es lo que puedo hacer para que ese audio pueda quedar y después de que me haya muerto y continúe yo hablando después de muerto? Una trascendencia, ¿no? No es posible que haya escrito más de 1000 cuentos y cuando me muera, se acabó. Si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo, qué bien, pero si no, no. Entonces lo que hice fue ponerle una portada a un audio de un cuento y eso lo subí a YouTube, curiosamente. Después, a un programa completo, no había video, simplemente la portada, pero el audio ahí estaba. Y entonces, al empezar a subir estos programas a YouTube, me di cuenta que estaba dejando una herencia para que la gente cuando quiera escucharla, la tenga en cualquier momento y no tenga que esperar a que pase un programa. Todos mis programas, afortunadamente, antes de que se empezaran a existir estas cosas de podcast o algo así, yo ya los empezaba a tener en YouTube, afortunadamente. Fíjate que te comparto esto porque cuando platiqué con mis hijos y con gente joven, les explicaba que iba a tener la fortuna de platicar contigo. Y en el instante en que les dije tu nombre, me dijeron, ah, sí, el que está en TikTok. Y no más, padre, ¿eh? Eres muy conocido también en TikTok, en Facebook. Yo recuerdo cuando tuve la fortuna de trabajar contigo, em, muy comprometido subías de todo lo que pasaba, todo, la homilía del día, todo a través de Facebook. Eres un gran productor de contenidos a través de las diferentes redes y de los medios actuales. Y eso, como bien lo acabas de decir, pues por añadidura vienen otras cosas más. ¿Tú has tenido la Sí, fortuna, padre, de convivir o de conocer a los máximos representantes de la iglesia? Platícanos una anécdota de alguna de las que tuviste con algún papa o de, vaya, ¿cómo lo viviste, padre? pues fíjate que también aquí yo creo que sí, la vida me ha bendecido para tener contacto con algunas personalidades interesantes, como por ejemplo el rey Juan Carlos, la reina Sofía cuando visitaron catedral, con el Dalai Lama, por supuesto, también, con algunos personajes que son presidentes o fueron presidentes en otros países por el cargo que tenían en catedral. Pero cuando era seminarista me tocó ser el acólito del Papa cuando vino a México. Imagínate ser el acólito que le iba a sostener el libro y que iba a estar junto a él en la primera misa en la catedral. Bueno, yo estaba temblando, pero algo interesante es que cuando entró el Papa y me vio a mí, seguramente me vio muy nervioso y me dice, ¿estás nervioso? Le digo, un poco. Dice, pero si soy el Papa nada más. Bueno, imagínate lo que significó esto, ¿no? Eh, y evidentemente cuando me di cuenta que la gente, por muy importante, por muy grande que sea, puede ser también muy sencilla, aprendí que para ser grande
no se necesita perder la sencillez. Esa fue una anécdota que tuve con él. Otra, no estuve con él exactamente sentado, pero sí estuve a 5 metros, fue cuando le dispararon. En ese tiempo yo estaba estudiando en Roma y todos los miércoles iba a la audiencia del Papa. Así que en esa ocasión estaba en punto de las 5 de la tarde cuando salió el jeep del Papa y a unos cuantos metros de donde estaba yo fue donde le dispararon y donde vino toda esta tragedia. Ser alguien, vamos a decir, testigo de estos momentos te convierte también en alguien que puede transmitir la historia. De hecho, todo lo que pasó ahí lo escribí en uno de mis libros porque, pues, ¿cuántos años han pasado de ese incidente? Y muchos de los jóvenes ya no supieron por dónde salió el Papa, qué pasó, cuántos disparos fueron, cómo agarraron a la persona, etcétera. Un día aparece quizás en el periódico, pero no con toda la narrativa. Y entonces yo me puse a escribir, por ejemplo, ese acontecimiento, como también escribir en uno de mis libros el acontecimiento de las Torres Gemelas, porque son cosas que impactan en el momento y después si alguien quiere enterarse cómo estuvo, qué pasó, qué se cayó primero, cómo reaccionaba la gente, parece que no existe esta información y en ese sentido creo que el estar con personalidades me ha hecho poder escribir cosas como estas. Ahora, padre, ¿cómo ves la situación y cómo la transmites tú en tus programas? La situación que vivimos actualmente con la pandemia. ¿Qué te has encontrado? Para bien o para mal, yo espero que sean más para bien. Pero ¿cómo lo transmites o cómo lo llevas a través de la radio? Bueno, yo creo que cualquier psicólogo, cualquier líder espiritual, cualquier gente sabia, lo primero que tiene que entender es que la vida siempre va a estar llena de retos, de problemas. Y lo que tenemos que hacer ante esto es tener una actitud positiva y entender que exactamente de los momentos difíciles y de las crisis es cuando la gente crece. Así que lo primero, tomar esto como una oportunidad para crecer, desarrollar la creatividad y muchas cosas más. Otro punto importante, decir que el ser humano no es el único ser vivo en la Tierra. En la Tierra también existen virus, bacterias, hongos, y tenemos que aprender a convivir con estas cosas y respetarlas. Si yo llego y me adueño de un bosque y lo destruyo, yo no estoy haciendo algo totalmente responsable. De la misma manera como yo puedo llegar y destruir buscando comodidad, reproducirme, tranquilidad, espacios, etcétera, también lo mismo hacen los hongos, los virus y las bacterias. Si un virus llega y encuentra un espacio agradable en mi organismo y ahí se puede multiplicar, pues está haciendo lo que tiene que hacer cualquier ser vivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner distancias y poner cuidados, respetar los espacios, tratar de poner barreras, respetando lo otro que es parte de la vida también, pero también teniendo mucho cuidado hacia mí. Así que cuando entendemos que los seres vivos tienen esta finalidad, reproducirse, crecer, buscar lugares de hábitat, entendemos lo que está haciendo el COVID, lo que está haciendo los hongos y lo que sea. Entonces, tener mucho cuidado. Siguiente punto, ¿esto es castigo de Dios? No, la vida no es un castigo de Dios. Simplemente cuando las cosas no se tienen en orden o no se tiene cuidado, puede haber repercusiones, puede haber consecuencias que pueden ser más parte del ser humano que de Dios. Todavía no se sabe cómo surgió y cómo se eh, originó este virus, este problema, pero sin embargo, algo saldrá en algún momento y seguramente algo tendría que haber hecho el ser humano para que esto sucediera. Pero lo más importante es que hay soluciones, las vacunas. Y lo malo que ante esto de las vacunas surge la desinformación. Es la marca del demonio, es que nos están metiendo un chip, es que las potencias están creando el tercer orden mundial y que, bueno, ahí es donde dices tú, creo que la creatividad en una forma necia no es positiva. Creo que los problemas como el que estamos viviendo tienen que hacernos
creativos, pero en forma positiva, reflexivos y sobre todo muy responsables. Nos has dado una explicación, padre, créemelo, muy, muy bonita. No lo había yo pensado así y esa es la gran ventaja de tenerte y de que puedas compartirlo con los demás. De verdad, bien, bien bonita esta reflexión. Padre, ya para finalizar, platica a la gente dónde te pueden leer, cuáles libros, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar, tus redes sociales, todo para que la gente haga contacto contigo. Seguramente ya te conoce, pero para que te conozca todavía más y pueda escucharte cada fin de semana o diario, diario en tu programa de radio, para que esté todavía más en contacto contigo, Padre. Primero, mi Twitter es Padre José de Jesús, sin la S final, Padre José de Jesús. Mi página de internet, que en este momento está fuera, pero en unos cuantos días regresará nuevamente, es padrejose.mx, padrejose.mx. Mi canal de YouTube, P. José de Jesús Aguilar. En estos elementos especialmente podrán encontrar la oración de cada día, los videos que voy subiendo diariamente sobre el Santo Oral y también algunos elementos que tengan que ver con viajes, con historias. Es la forma en que pueden entrar en contacto conmigo. Y en cuanto a libros, pues tengo 12 libros, el de psicología, que tiene el curso de autoestima y tanatología, se llama El Camino del Amor, 365 días para encontrarse con Dios, que leyendo una hoja al día encontramos toda la información sobre la Biblia después de un año y aprendemos liturgia y muchísimas cosas más. El libro Pregúntale al Padre José, con más de 200 preguntas sobre sexo, religión, espiritismo, santería, la ouija, etc. Otro libro que se llama Milagros e historias fantásticas, con anécdotas interesantes, incluso algunas un poco macabras de los santos. Otro libro que se llama Cuentos para entender el Evangelio de cada día y otros más, pero estos son como los más leídos. Padre, muchísimas gracias por haber hecho contacto con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista. Era importantísimo que formaras parte de esta historia de los 100 años de la radio en México y estas 100 entrevistas. Y para finalizar, Padre, algo que tú quieras decir, algo que quieras agregar para despedirte de la gente que hace favor de conectarse con nosotros. Algo relacionado con lo que les compartí hace un momento. Muchos músicos tuvieron en la mente una gran sinfonía, un gran concierto, nunca lo escribieron. Se murieron y se llevaron consigo aquella sinfonía. Lo que no se escribe, lo que no se graba, lo que no se videograba, se puede perder para siempre. Si quieren ustedes realmente, más allá de su vida que tarde o temprano se va a ir, trascender, que la gente los escuche, sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Un mensaje para la humanidad, para su ciudad o lo que sea, escriban, graben, videograben y compártanlo, porque eso se queda ahí. Gracias a las películas podemos seguir escuchando a Pedro Infante o ver a María Félix. Gracias a obras podemos nosotros conocer a quienes fueron sus autores. Por eso decía la tradición, escribe un libro, planta un árbol y ten un hijo. Ten un hijo para que continúe tu sangre a través de las generaciones. Un árbol para que bendigas al mundo con más vegetación, que tu paso sea algo que ayude a una mejor creación. Pero también escribe un libro. Y si no puedes escribir, bueno, pues entonces graba, graba. Es muy fácil grabar desde una receta, una historia, tus miedos, tus inquietudes, que te imaginas más adelante alguien va a decir, ay, mira, abuelita, en el año 2020 no sabían cómo combatir el COVID, yo ya tenemos vacunas y tenemos esto. Ay, abuelita, mira cómo eran esto y aquello. Creo que siempre es importante saber que vamos de paso y que si queremos trascender, que nuestra voz continúe más allá, tenemos que aprovechar los medios de comunicación. Padre, muchísimas gracias por este último consejo y como siempre, me da mucho gusto verte, saludarte, saber que estás bien, que estás muy, muy bien y nuevamente gracias por este enlace, Padre. Que Dios te bendiga, Cuauhtémoc, y que Dios bendiga a todos los que escuchen, vean, participen de esta entrevista.